Buenas noches, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este lugar con bien, ¿verdad que sí? Librando el tráfico, librando los obstáculos, hemos alcanzado a llegar. Y yo no sé cuál es la expectativa con la que usted venía. Espero que la expectativa no haya sido únicamente voy a cumplir, no hay expectativa, que vengamos expectantes a la casa de Dios, de lo que el Señor va a hablar a nuestra vida, pero también de lo que el Señor va a hacer, porque alabamos, como decíamos hace un momento, alabamos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo que inspiró la palabra es el Espíritu que está en nosotros y que también hace maravillas en medio de nosotros. Así como las vemos registradas en la palabra, así Él mismo las quiere seguir haciendo. Pero si no venimos con la expectativa, pues dice la palabra, no reciben porque no piden. Así que lleguemos a la casa de Dios esperando. Estoy seguro de que vendrán tiempos gloriosos para que esta iglesia continúe madurando, continúe creciendo. Ese es mi objetivo como pastor, ir hacia la madurez espiritual. Y madurez espiritual no es ser todo acartonado, ser todo amargado, todo así, todo lúgubre. No, madurez espiritual es manifestar el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a la palabra, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Tema número 11 de la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y se titula Los dones o el fruto del Espíritu, a manera de pregunta. ¿Los dones o el fruto del Espíritu? Primero a los Corintios 2, versículo 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está usted listo? ¿Qué sé yo? No es una bomba, ¿verdad? No. Primero a los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y bueno, hoy continuaremos con el tema de los dones del Espíritu Santo, pero lo haremos desde otra óptica. Lo haremos analizando una falsa dicotomía que se presenta a menudo. Hemos estado ya viendo algunas falsas dicotomías. Les recuerdo rápidamente, una dicotomía es elegir entre una cosa o la otra, extrayendo o eliminando otras opciones, o incluso a veces presionando para que sea una sola opción. Y una falsa dicotomía es eso, es forzar cuando no es necesario tener que elegir entre una o la otra. A veces son las dos o más posibilidades, ¿no? Esa es una falsa dicotomía. Pero hoy vamos a ver esta, la que se presenta a menudo, y es los dones o el fruto del Espíritu. Quizás hemos escuchado o hemos dicho lo siguiente, y ahí va para ilustrar un poquito de qué va este tema, ¿no? ¿Qué es esta falsa dicotomía de los dones o el fruto? Ahí te va. A lo mejor te vas a identificar ahora que lo escuches. A lo mejor hemos escuchado o hemos dicho, ¿de qué sirve que hablen en lenguas si no se ve el fruto del Espíritu? ¿Has escuchado o has dicho eso? Esa persona habla en lenguas, pero tiene la lengua bien larga, es bien chismosa, ¿no? O cosas como, los dones son para los inmaduros, nosotros los maduros nos enfocamos en el fruto. Otra cosa, enseñar sobre los dones distrae sobre el verdadero objetivo, que es el fruto del Espíritu. ¿Te fijas cómo se está descartando los dones, en este caso el don de lenguas u otros dones, por enfatizar el fruto del Espíritu? Y todos esos son argumentos que pueden sonar bien, ¿no? O sea, dices, no, pues sí, es cierto, si la hermana es bien chismosa, pues mejor que se quite lo chismosa y que deje de hablar en lenguas. Suena más o menos bien, pero son falaces esos argumentos. Presentan esta falsa dicotomía. Yo pregunto a estas alturas de la introducción, ¿acaso hay que elegir entre lo uno y lo otro? ¿Acaso hay que elegir entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu? ¿Acaso hay que elegir? Bueno, es que nuestro Dios, mis hermanos, no es un Dios que sea pichicato. ¿Se entiende lo que es esta palabra? Pichicato en música, ahí les va una lección de música gratis, ¿sí? En el violín, en los instrumentos de cuerda, hay dos técnicas por lo menos. Una es legato, que es así, ligado, le dejas caer todo el arco y son notas largas, ligadas. Y luego está pichicato, que es, sueltas el arco y con los deditos vas pellizcando, pip, 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 de poquito nada más, ¿no? Nuestro Dios no es pichicato, no es de a poquito, no nos da de a poquito. Él suministra su Espíritu y damos gracias a Dios porque no tenemos que elegir entre uno o lo otro. Él nos da todo. Hemos sido enriquecidos con toda riqueza espiritual en los lugares espirituales en Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bueno, como he repetido a lo largo de esta serie y como lo acabo de decir,
El deseo de su pastor, de los que son miembros de esta congregación y los que son visitantes o los que nos ven, bueno, el deseo del pastor de esta congregación es que vayamos adelante a la madurez. Y para madurar debemos echar mano de todo el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y allí en la escritura nos enseña un montón de cosas y nos dan un montón de herramientas, cosas que nosotros tenemos y que hemos recibido, de las que debemos echar mano si es que queremos madurar en la fe, si es que queremos avanzar en la fe. ¿Cómo veo yo madurez espiritual en un cristiano? Yo veo madurez espiritual en un cristiano, el cual está creciendo en su comunión íntima con Dios, el cual está creciendo en la santidad con Dios, y eso incluye un montón de cosas, pero que también no vive su cristianismo solo para sí mismo, sino que lo vive para edificar a otros, y esto es en la iglesia, ahí es en donde entran los dones. Pero no solo eso, es alguien que vive su cristianismo no solo para sí, no solo para las cuatro paredes de la iglesia, sino para afuera, y para eso recibimos al Espíritu Santo, para ser testigos. Ahorita lo vamos a ver. El consejo de Dios, por cierto, siempre nos va a sacar de nuestra comodidad. Todo el consejo de Dios siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Lo peor que podemos hacer es pensar que ya no tenemos nada que aprender, que ya llegamos a la cúspide de nuestro cristianismo porque ya escucho a tal predicador, o porque ya entiendo a Apolos o a Pablo o a Cefas, ¿sí? O a Cristo, ¿sí? Pensar que ya llegamos a la cúspide, eso es lo peor que podemos hacer. Hasta en el mundo, el que cree ya saberlo todo, en realidad es un ignorante, no sabe nada. Todo aquello que deja de crecer empieza a morir. ¿Había pensado en eso? Se ve en nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando crecía y pintaba la rayita en la pared, ¿no? En el dintel de la puerta pintaba la rayita de cómo iba creciendo, pero un día, ¿qué cree? Dejé de crecer. Ya no hubo más crecimiento. Y ahora vamos para abajo, mis hermanos. Ya vamos decayendo. Entramos a la edad de los nuncas. ¿Sabe cuál es esa? Nunca me había dolido aquí. Nunca me había dolido acá. ¿Sí? Y entramos a esa edad en donde, pues no, antes saltábamos y corríamos y nos desvelábamos y andábamos de aquí para allá. Ahora nos dormimos a las 11 y ya nos andamos muriendo al otro día, ¿no? Antes nos comíamos un montón de cosas. Me acuerdo cuando yo era adolescente, comía de todo. Hasta el que se me atravesaba me lo comía también, ¿no? Pero ahora come uno un poquito grasoso y te andas con las agruras terribles, ¿no? Y el reflujo y todo esto. Bueno, vamos muriendo. Dejamos de crecer y empezamos a acercarnos más a la muerte. Es el ciclo de la vida. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual no vamos creciendo y luego empezamos a morir. No, la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida espiritual es al revés. El hombre nuevo se va renovando día con día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aparentemente, eso ha ocurrido entre creyentes de nuestro círculo. ¿Qué es eso que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es eso, de pensar que, pues ya, llegué a la cúspide de mi cristianismo. Pensar que ya, yo soy maduro espiritualmente. Nuestros modelos de madurez, nuestros modelos de espiritualidad son personajes que se la pasan hablando de lo que Dios ya no hace. Y allí te va el primer síntoma para esta enfermedad que se llama decadencia espiritual. Si tus modelos de espiritualidad son personajes, entiéndanse, predicadores, youtubers, que se la pasan hablando de lo que Dios ya no hace, bueno, estás con este síntoma muy, muy marcado de decadencia espiritual. Porque yo en la Biblia no veo restricción. Dios ya no hace esto, ya no hace esto, ya no hace esto, ya no hace esto. No, yo veo desde el Génesis que Dios está haciendo, que Dios está creando, que Dios está haciendo maravillas hasta el Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis veo un Dios poderoso haciendo milagros, haciendo portentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es un Dios vivo. Es el Dios vivo. Corrijo, no un Dios, sino el Dios vivo. Pueden haber otros dioses con D minúscula, pero están en la imaginación del hombre que los creó. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? De pensar que madurez espiritual es igual a sabernos de memoria todo lo que Dios ya no hace.
Eso no es de Dios, y eso no es bíblico, y eso no, y ese está mal, y el otro está mal. A eso le llaman algunos madurez espiritual. Bueno, eso ha llevado a algunos a tener en su vida, vivir un cristianismo acartonado. ¿Se entiende lo que es eso? O sea, es una diferencia muy grande entre la comida que hacía mi abuelita o que hace mi mamá o mi suegra. No hablo, no por mi esposa cocina delicioso, pero hablo de las mujeres que tienen experiencia y un sazón así, ¿no? Inigualable. No es lo mismo esa comida, ese picadillo así con papa y arroz y frijoles y le sale el humito. Discúlpeme, hermano, le estoy haciendo que empiece a salivar. Pero tiene ahí con sus tortillas hechas a mano. No es lo mismo a una hamburguesa del McDonald's. Una double quarter pounder, toda cartonada. Parece que le estás, me equivoqué, le mordí a la caja pensé que era la hamburguesa. Pues, lo mismo, ¿no? Y algunos tienen su cristianismo así, no delicioso, sino un cristianismo acartonado. Voy a la iglesia, ¿por qué? Pues porque tengo que ir, soy cristiano, ¿no? O porque si no el pastor ahí va a estar molestando, que congréguese, y voy, ¿no? Está bien, llego y me siento nada más para cumplir, ¿no? Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en cualquier otro lado. Estoy en redes sociales cuando puedo, ¿sí? Me voy 10 veces al baño y créame, no estoy viendo ni pensando en nadie. Estoy tirando cosas al aire. A cada quien, ¿verdad? Que se coloque el que le quede, ¿no? Me voy 20 veces al baño, me paro, me voy, me pongo a platicar allá afuera. O sea, eso manifiesta un desinterés, ¿no? Y voy a la iglesia, como decía, sin esperar nada, sin ninguna expectativa. Nada más voy a ver cómo cantan y a oír un sermón. Me paro y me voy. Platico con mis amigos quizás de pronto, ¿no? Pero sin expectativa. Hermanos, de verdad, no sé si has recordado cuando saliste de la religión tradicional. Acuérdate, ¿cómo era ahí? ¿Cómo era ese asunto? Hace poco estábamos en una ciudad de México y bueno, se distinguen por unas catedrales impresionantes, ¿no? Algunas de ellas históricas con muchísimos años de historia, ¿no? Solo una catedral tiene más historia que todo este país, ¿no? En tiempo. Y mis hijos me dijeron que querían entrar a la catedral. Y bueno, sabemos que dice Pablo que un ídolo nada es, ¿no? Entonces entramos a la catedral. Yo quería que ellos vieran cómo era una misa y se estaba celebrando esa misa, ¿no? Bueno, no duraron ni 5 minutos cuando ya querían irse. ¿Qué es esto? ¿Sí? Todo muerto, ¿no? Todo el Padre, no, Espíritu Santo, y la gente ahí, todo ahí como que durmiéndose, o sea, y era una catedral en Guadalajara, ¿no? Que es turística también, y la gente entra y se toma sus fotos y da la vuelta y está la misa, o sea, una frialdad terrible. Y yo no sé, algunos como que quieren traerse eso a la iglesia evangélica, pero yo no lo voy a permitir, al menos en esta iglesia, ¿no? No, porque digo, pues si es para esas cosas, pues mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿no? Y hasta el padrecito se avienta la homilía más corta y todo cumplimos y todo bien. Salimos de volada. Y podemos ver también cómo algunos viven esta experiencia de ir solamente a la iglesia por nada más cumplir, escuchar, me voy, no participo, no me involucro. Mira, si esa es tu expectativa o tu rollo, está mejor en línea, ni gastas gasolina. Sí, no pasa nada, no gastas gasolina, todo bien, es la misma experiencia. ¿Qué es lo que vuelve distinta esta experiencia de reunirnos? Pues no es que la música se escucha más fuerte, ¿eh? Por cierto, ya al rato vamos a repartir tapones en los oídos, ¿no? Estamos ya pronto para hacer eso a los que les molesta la música. No es solo que la música la escuchas más fuerte que en tu casa, sino es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dice la palabra, y miembros cada uno en particular. Y al estar reunidos nosotros, allí está el Señor. Eso por los que dijeron amén. El Señor Jesús en Mateo capítulo 18, un pasaje que generalmente aplicamos a la disciplina en la iglesia, vino el apóstol Pedro y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Le habló acerca de perdón. Y también el Señor Jesús le habló y le instruyó acerca de cómo llevar a cabo este proceso de perdonar al hermano, ¿no? Y le dijo todo esto que ya conocemos, ¿no? No es el tema. Le dijo, si peca contra ti, repréndele tú y él solos. Si no te oyere, dilo a algunos testigos, 2 o 3 máximo. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y después le habló el Señor de esto que yo quiero enfatizar en ese punto. Y le dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto sabemos que Dios está en todos lados, ¿cierto?
Pero no se manifiesta Dios igual en un antro, que ahí está Dios también, porque está en todos lados, es omnipresente. No se manifiesta Dios igual en un antro que aquí, en la iglesia. Incluso en un antro, si hubiera alguien que se arrepiente y cree en Cristo, ahí el Señor le otorga salvación. Él no está limitado a los espacios. Él no tiene ningún problema con salvar en donde sea, ¿sí? Pero obviamente se manifiesta o se debería manifestar de manera distinta aquí cuando el pueblo de Dios está reunido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso de qué depende? ¿Del que está aquí hablando y arengando a la gente? Y ándale, hermano, y cántele, no lo oigo, ¿no? ¿O depende de cada uno de nosotros, de la expectativa con la que llegamos a la iglesia? Creo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si todos llegáramos con el chip puesto de voy a la iglesia en donde Dios se manifiesta de manera poderosa, mira, ya el que está acá ni tuviera que decir mucho. Así como dirige Martita, ¿no? Así, hermano, levanta, tranquilo, todo tranquilo. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que, ¿no? Sino manifestar lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios está obrando en nuestro corazón. Decía que todo esto ha llevado a algunos a un cristianismo así, acartonado, escéptico, así como que, ahora que comí el pastor, se me hace que tomó mucho café, anda muy hiperactivo, ¿no? Es escepticismo. ¿Y ahora qué trae el pastor? O hipercriticismo, que es todo verlo mal. ¿Y ese foco por qué? ¿Y ahora por qué traen ese color los de la alabanza? ¿Y ahora por qué no más está Javier en el piano? Y empezar, ¿no? Todo verlo de manera mala, equivocada. Bueno, sin duda, el Señor quiere que avancemos en nuestro proceso de crecimiento. Y yo no digo esto para criticar a nadie o humillar a nadie u ofender mucho menos a nadie. Ese no es mi objetivo. El objetivo es presentar la condición. Ahí está esto. Y cada uno puede decir, sí, pastor, ahí estoy yo, o no, y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero es presentar el objetivo, ¿con qué propósito? ¿No? Presentar el problema, perdón. ¿Con qué objetivo? Que avancemos en nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que seamos maduros en el Señor. Ahí en Efesios 4 habla acerca de dones que Dios da a los hombres. Estos dones, particularmente en Efesios, no son dones como los que veremos más adelante, sino se refiere a dones, regalos que son personas a las cuales se les han sido dados ministerios, operaciones, y son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego en el versículo 13, te lo leo en una versión distinta, puedes seguirlo en la Reina Valera, dice, ese proceso en el cual estamos involucrados los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, ese proceso continuará ¿hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y te digo algo, mis hermanos, eso no va a pasar. O sea, nunca llegaremos en este cuerpo de carne a esa completa medida de Cristo. Cuando nosotros seamos resucitados, cuando venga el Señor, si estamos muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayan quedado serán arrebatados en las nubes y entonces sí, con un cuerpo glorificado, estaremos ya a la medida de Cristo. Ahora sí, llegó lo perfecto para nosotros, pero esto que yo acabo de decir, que en este cuerpo es imposible, no debe de desanimarnos para estar en este proceso de madurez espiritual. No debe de desalentarnos y decir, bueno, al fin que como quiera, no se puede y lo vamos a lograr cuando Cristo venga, pues bueno, me echo a dormir, ¿no, mis hermanos? Eso hablaría mucho, ¿no? Y pondría question marks acerca de nuestra salvación. No debemos desistir, debemos de avanzar hacia la madurez y ver atrás únicamente para ver lo que Dios ha hecho y dónde estamos ahora y darle gracias y seguir adelante. El Señor Jesús es nuestro modelo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es nuestro modelo, por eso somos cristianos, imitadores de Cristo. Hablando de este tema, ¿no? Los frutos o los dones o el fruto, ¿qué tengo que escoger? Bueno, si Cristo es nuestro modelo, siempre veámoslo a Él como nuestro modelo, ¿no? Si Él es nuestro modelo, podemos afirmar, porque hay evidencia en la palabra, de que Él manifestó el poder de Dios, los dones, ¿no? El poder de Dios. ¿Cómo?
Bueno, desde que inicia su ministerio. Inicia su ministerio cuando es su bautismo, desciende el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, una voz que todos oyeron en aquel río Jordán. Y después el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Cuando tiene su primer contacto con la gente, es en unas bodas, en donde, pues, ¿cómo te explico, no? Se había acabado el vino y podemos ver cómo toda la trayectoria, todo el ministerio del Señor fue haciendo milagros, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, ¿sí? Haciendo oír a los sordos. Podemos ver al Señor Jesús haciendo todo esto, todas estas maravillas, levantando a los muertos, liberando a los endemoniados, haciendo milagros, multiplicando panes, peces. Y podemos ver el poder de Dios allí en Jesús. Así que, si somos cristianos, imitadores de Cristo, deberíamos esperar eso. Además, Él lo prometió. Él dijo: los que creen en mí harán estas cosas que yo he hecho. Así que no hay nada de malo en esperar ser iguales a nuestro Maestro en eso. Él manifestó entonces el poder de Dios y también manifestó el carácter de Dios. Manifestó las dos cosas: el poder, dones, y también el carácter de Dios. Así que en Cristo podemos ver plenamente ambos, los dones y el fruto del Espíritu en acción. Esa debe ser nuestra meta. No debemos desechar ni lo uno ni lo otro. Leamos de nuevo los versículos base. Primero los Corintios 2, versículo 12. Ahora creo que va a cobrar un poco más de sentido, espero. Primero los Corintios 2, 12. Y nosotros, diga yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podemos notar primero lo que Dios no nos ha dado. Y la Biblia sí menciona cosas que Dios no nos ha dado, no que Dios ya no hace, sino que Dios no nos ha dado, haciendo una distinción. Por ejemplo, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí nos dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido la vida del mundo, la manera de pensar del mundo, no la hemos recibido de Dios. De hecho, debemos desechar esos pensamientos que provienen del mundo. Debemos de dejar que el Señor transforme nuestra mente e ir desechando esos pensamientos, esas ideas, esos paradigmas que traíamos nosotros del mundo. El Señor nos ha dado a su Espíritu, diga, a su Espíritu. Y esto es porque nuestro mensaje no se basa en nada del mundo. Nuestro mensaje no se basa en filosofía, no se basa en antropología, no se basa en ciencia, aunque obviamente podemos ver elementos antropológicos, elementos filosóficos, poéticos, etcétera, en las Escrituras. Nuestro mensaje no se basa en eso, se basa en lo espiritual. Ahora, hablando de lo espiritual, el Señor Jesús le dijo a aquella mujer samaritana en Juan 4: Dios es espíritu. Si nosotros estamos buscando a Dios, todo lo que nosotros vamos a encontrar va a ser espiritual, basado en lo espiritual. Nuestro mensaje es espiritual. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es esto? Es interpretar las cosas espirituales con las cosas espirituales. Espero me vaya dando a entender hasta acá, si no ahorita lo va a entender. Comencemos por plantear la realidad de que hemos recibido el Espíritu Santo. Porque el texto decía: para que sepamos lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Bueno, primero hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. El Espíritu Santo es Dios, esto ya lo hemos visto en esta serie. Es la tercera persona de la divinidad, pero no porque sea la tercera quiere decir que es la menos importante. Todas coexisten, cohabitan, ¿sí? Es un solo Dios en tres personas. Doctrina esencial: el que no cree en eso, necesitas creer en Cristo, necesitas salvación. Porque si no conocemos al Dios verdadero, que es tres personas, conoces a otro Dios, pues no hay salvación ahí. Solo en Jesús hay salvación, y Jesús es la imagen del Padre, y podemos ver también cómo Él operó
en el Espíritu y dejó también a su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu. Decía que el Espíritu Santo siempre ha estado activo. Desde el Génesis podemos ver cómo cuando abres tu Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía. Y allí, desde que abrimos la Biblia, ya Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo está activo, se está moviendo y siempre se ha estado moviendo. Después lo vemos ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, lo vemos descendiendo y desde entonces, desde que descendió, ha estado convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16, del 8 al 11. Y los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo. Es lo que decía 1 Corintios 2. Hemos recibido al Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahí lo vemos claramente. Para que sepamos lo que hemos recibido. Ahora tú y yo estamos enterándonos de lo que hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el don y al dador. El Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, diga todos, bautizados en un cuerpo. Y todos, de acuerdo al contexto que vemos en 1 Corintios, está refiriéndose a todos los que hemos creído. Si tú no has creído, no entras aquí, pero buenas noticias, puedes creer hoy. Hoy es el día de salvación y puedes entrar aquí. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es la iglesia de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y allí nos da una lista de categorías de personas, ¿no? De clases sociales y de razas. Bueno, en Cristo las razas se han roto. En Cristo las clases sociales se han roto. Y dentro de un mismo techo podemos adorar los de clase baja, clase media, clase alta, de una raza o de otra raza. Y estamos adorando al mismo Dios. Y somos un cuerpo en Cristo. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que habitó y que se le dio a beber a Pablo, el apóstol, el autor de esta epístola, es el mismo espíritu que se te ha dado a beber a ti si has creído en Cristo. A ver, lo repito, procésalo, mi hermano. El mismo Espíritu Santo del cual bebió, entiéndase, recibió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que murió allí en la isla de Patmos. Ese mismo Espíritu te ha sido dado a ti, me ha sido dado a mí. Oye, eso es algo tremendo, ¿no? Y debería de verse, ¿no? Debería ser evidente. El mismo valor que hubo en Pedro, en Juan, para pararse allá ante el concilio, dispuestos a dar su vida, ese valor no provino de Pedro. Pedro era un cobarde que negó a Jesús cuando no tenía el Espíritu. Era un cobarde que cuando le dijeron, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba. Era un impulsivo que cuando vinieron a arrestar a Jesús sacó la espada y le mochó la oreja al ayudante del sumo sacerdote, a Malco. Ese era Pedro sin el Espíritu. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu, entonces tuvo ese denuedo, ese valor. Y ese mismo Espíritu está en nosotros. Entonces debería verse. No el andar sacando la espada, sino ya el Pedro transformado. Que quede claro que ningún creyente ha quedado excluido del don del Espíritu, de recibir al Espíritu Santo. Ningún creyente. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. No hemos recibido el Espíritu del mundo. Los del mundo viven según la carne, viven de acuerdo a sus impulsos. Y cuando una mujer se le insinúa a un hombre, pues dice, ¿a quién le dan pan que llore, no? Bueno, eso es los del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que tener al Espíritu Santo morando en nosotros es una evidencia de ser hijos de Dios. El mismo Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los creyentes hemos recibido al Espíritu. Y en esta verdad de que todos los creyentes hemos recibido al Espíritu, estamos de acuerdo todos los creyentes en Cristo, de cualquier denominación, bautista, presbiteriano, metodista, asambleas de Dios, luterano,
todos los creyentes, que son nuestros hermanos, ellos del cuerpo de Cristo también, todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, algunos creen que recibimos al Espíritu después de haber creído, le llaman evidencia inicial. O sea, recibes a Cristo y pasa un periodo de tiempo hasta que recibes al Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Algunos creen esto. Otros creen que lo recibes en el mismo momento en el que crees, allí mismo recibes al Espíritu Santo. Bueno, en eso creemos nosotros, en que en el mismo momento en el que creemos recibimos al Espíritu Santo, pero también creemos que después de haber creído y haber recibido el Espíritu Santo, podemos y debemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué es llenarnos del Espíritu Santo? Cuando llenas algo y, lo estás llenando, llega un punto en el que se desborda, ¿no? Bueno, la palabra nos da esta idea, pleró, ser lleno, en griego la palabra pleró, es estarle echando y se está desbordando, ¿sí? Me viene a la mente yo cuando estoy llenando algo y estoy distraído, ¿no? Y ya se llenó, ¿verdad? Bueno, en el Señor no nos detenemos, es ser llenos del Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, aunque no le guste a alguien, son experiencias. No es algo intelectual. Ser lleno del Espíritu no es algo intelectual, es una experiencia. Y cada uno reaccionamos de manera distinta. Espero me vaya siguiendo. O sea, tienes a 3 hermanos y a esos 3 hermanos le dicen, acaba de fallecer tu abuelita, ¿no? Entonces, los 3 hermanos, aunque los crió la misma mamá, ¿sí?, aunque son hijos de la misma mamá, los crió la misma mamá, se criaron en la misma casa, pueden reaccionar distinto ante esta noticia, ¿sí? Uno puede decir, qué triste, y otro, ¿verdad? O sea, la misma noticia tuvo un impacto distinto en diferentes personas. Y así es la presencia de Dios, así es la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos al Espíritu, pero la palabra nos insta, nos manda a llenarnos del Espíritu Santo. Y este llenarnos del Espíritu Santo puede reflejarse o manifestarse de manera distinta en cada uno de nosotros. Esa llenura del Espíritu Santo puede manifestarse también en el hablar en lenguas. Y esto que estoy diciendo está en nuestra declaración de fe, es el punto número 6 de la declaración de fe de Casa de Oración. Creemos en que recibimos al Espíritu Santo en el momento en el que creemos, pero podemos ser llenos del Espíritu Santo. Primera o segunda experiencia, segunda, tercera, cuarta, ilimitado. Dios no nos pone límites. Y eso puede ser hablando en lenguas. Ahora, la pregunta puede ser, ¿para qué recibimos al Espíritu Santo? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué recibir al Espíritu Santo? Bueno, obviamente no es únicamente para experimentar algo bonito, porque es bonito. O sea, es bonito estar adorando a Dios en un ambiente en donde todo es propicio. Como hace un momento, cuando se notó como cuando dejaron de estar nada más así y empezamos a alzar nuestra voz, yo no sé qué experimentaron algunos. O sea, como dije, algunos reaccionan de manera distinta, ¿verdad? Unos a otros reaccionan de manera distinta, pero no deja de ser una experiencia maravillosa. Una cosa es cómo lo expreso yo y otra cosa es lo que está ocurriendo internamente. El otro día estábamos en una reunión con mi familia y empezaron a adorar a Dios y estábamos solo creyentes y empezaron a decir, los que tengan el don de lenguas, hablen en lenguas, y empezó fluir, no de manera manipulada, no de manera como nos lo presentan falazmente los que dicen, Dios ya no hace eso, sino de manera genuina. Yo quiero presentarte una manera genuina de esto, porque lo hay y está en la Biblia. O sea, la Biblia no dice que eso ya no pasa, la Biblia dice que eso pasa y lo da como algo natural, es más, hasta lo regula. Dice, háganle así, no le hagan así, etcétera, ¿no? Entonces estábamos ahí y empieza a fluir esto y empecé yo a sentir la presencia de Dios, pero instantáneamente, un calor en mi pecho. Bueno, así lo experimenté yo. A lo mejor el de al lado lo experimentó, no sé, empezó a temblarle su mano, no sé, pero nuestro cuerpo no puede estar inerte ante la manifestación del Dios Todopoderoso. Esto es lo que yo le quiero decir. Y bueno, es así. No es únicamente para eso, para experimentar eso bonito. El hecho puntual y la experiencia, que puede variar, como dije, tienen el propósito de que seamos investidos de poder. No quiero que perdamos el enfoque, ¿eh? O sea, tampoco lo desechemos.
La realidad de que recibimos al Espíritu Santo, de que es una experiencia, de que nos llenamos, sí, maravilloso, persigámoslo, lo dice la palabra. Pero no perdamos de vista que ese no es el objetivo. Ese es el equipamiento que nosotros recibimos para salir y ser testigos de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Hechos 1:8. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿no? Y algunos ahí se quedan, no, el poder. Sí, pero sigue leyendo, brother. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso recibimos al Espíritu Santo, para eso recibimos el poder del Espíritu Santo, para eso nos llenamos del Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. Y también para capacitarnos, para desarrollar una vida fructífera, una vida victoriosa en Cristo. Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para empoderarnos, maravilloso, glorioso, ¿sí? Para hacer la obra de Dios y para vivir una vida victoriosa. Estoy citando parte de nuestra declaración de fe. Son las dos cosas: empoderarnos para hacer la obra de Dios y para vivir una vida victoriosa, una vida fructífera en la fe. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, eso sería imposible de cumplir. Sería imposible hablar y testificar de Cristo sin el Espíritu Santo. Sería imposible el vivir una vida fructífera, una vida victoriosa sin el Espíritu Santo. Y te digo algo, eso ocurre cuando contristamos al Espíritu Santo. Vivimos vidas de apariencia nada más. Un testimonio nulo. Cuando hablo de testimonio, hablo de evangelismo. Evangelismo nulo. Y no voy a preguntar cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien el evangelio. No pretendo ventanear a nadie, aunque ya dejé ahí la pregunta, ¿verdad? Pero cuando apagamos al Espíritu, cuando, peor aún, contristamos al Espíritu, cero evangelismo, cero compartir mi fe con nadie. No, ¿cómo le voy a hablar? Me voy a ver bien raro. No, es que es bien arraigado a su religión. No. Y es en donde entran esas doctrinas. Seguramente Dios lo predestinó para el infierno. Ah, sí, claro. Eso me ayuda a estar bien cómodo sin evangelizar. Cuando tenemos contristado el Espíritu, pues nuestra vida no es fructífera ni victoriosa. Es solamente una apariencia. ¿De cómo está, hermano? Aleluya, gloria a Dios, todo bien, alabado sea el Señor, hermano. Pero cruzando las puertas, todo es fake. Tan fake como lo de Temu. Cristianismo Temu. Así es. Ahora, yo no te voy a preguntar, ¿ese es el cristianismo que quieres vivir? Porque seguramente vas a decir que no, ¿verdad? La pregunta sería, ¿ese será el cristianismo que estoy viviendo? Bueno, nos deja pensando esta pregunta, ¿no? Ahora, con el Espíritu Santo recibimos un paquete, imagínate, ¿no? Un paquete que funciona para cumplir el propósito de ser testigos eficaces y de vivir una vida fructífera. Comencemos con lo primero que viene en el paquete. Romanos capítulo 12, versículo 6. Ya sabes, recibí al Espíritu Santo, ya sabemos el propósito por el cual recibimos al Espíritu Santo, ser testigos y vivir una vida victoriosa. Pero ahora, ¿qué viene en el paquete? Que dice, Espíritu Santo en mí. ¿Qué hay adentro de ese paquete? Vas ya por el exacto, ¿no? Para abrir el paquete, y cuando lo abres, Romanos 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Primero a los Corintios 12, versículo 7. Haz de cuenta que fuiste a IKEA. ¿Quién ha ido a IKEA aquí? ¿Ya ha comprado un mueble de IKEA? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Sí? A IKEA. Bueno, pues abres la caja, ¿no? Es un mueble como ese tamaño así y viene en una cajita así, ¿no? Entonces abres la caja y sacas 20,000 piezas y tornillitos y de todo, ¿no?
Bueno, imagínate, ya empezamos con el paquete. Primero los Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Son muchas cosas, pero no te asustes, no todas son para ti. Cada creyente ha recibido por lo menos un don, por lo menos un don. Y quiero referirte a Mateo 25, ¿no? La parábola de los talentos. Dice la palabra que a uno de los siervos, su señor, le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad. Dios en su presciencia conoce nuestra capacidad y de acuerdo a esa capacidad nos reparte dones. Y a algunos les da 5, a otros les da 2, a otros les da 1. Pero no olvides esto, que hubieron 2 siervos que fueron fieles y que trabajaron, negociaron con esos talentos que recibieron y les fue dado más. Y eso dijo el Señor en la parábola. Al que tiene, le será dado más. A los que son fieles, reciben más, ¿no? Pero decía que por lo menos un don hemos recibido, cada uno de los creyentes, y por eso es importante la iglesia, porque cuando nos reunimos, todos los dones se combinan, ¿sí? Están todas las piezas del mueble que queremos armar. Está todo allí. Y se puede ver el cuerpo de Cristo. Todos estos dones tienen el propósito de edificar a la iglesia, de construir este mueble llamado la iglesia. También tienen como propósito fortalecer nuestra comunión individual con Dios. Hablamos de que no tenemos que elegir entre relación individual con Dios y relación colectiva, son las dos, pero estos dones también contribuyen con esto. Primero los Corintios 14, ahí podemos ver uno de los dones que funciona para edificación propia. Dice primero los Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El don de lenguas, una de sus funciones, que tiene varias, es la edificación del creyente, la edificación personal. Así que mi hermano, no voy a hacer el ejercicio que hice anteriormente cuando hablamos la serie de los dones. Pregunté cuántos de aquí hablan en lenguas y parece que les pregunté quién se robó algo, porque le hicieron así. ¿Y para qué los balconeamos ahora, no? Pero yo sé que algunos de ustedes han hablado en lenguas. Yo sé. O sea, ¿por qué? Porque sé que muchos de ustedes vienen de otras iglesias. O sea, que no se acaban de convertir acá. Son pocos. El otro día dije que ninguno, pero sí. O sea, son pocos los que se han convertido acá. Y me quedé pensando, sí, ¿verdad? Porque hemos tenido bautismos. Entonces, si han habido bautismos es porque se han convertido acá. Pero bueno, el punto es que han hablado en lenguas, muchos de ustedes. Y mi objetivo al decir esto es, y al leer esto, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, es que no lo abandones, que lo retomes. En tu oración personal, vuelve a hacerlo. Si estás orando tú y Dios nada más, ¿a quién vas a asustar? ¿O a quién vas a pantallar? Nada. Si lo has hecho, úsalo y verás cómo tu espíritu se edifica. Y tú dices, ¿y cómo es eso, pastor? A ver, ¿cómo es eso de que mi espíritu se edifica? Bueno, mira, lo dice la palabra. Si no estás de acuerdo, tienes problemas con la palabra. Pero también la palabra dice que el espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues cada uno lo experimenta de manera distinta, pero yo tengo la certeza de que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu le da testimonio a mi espíritu. Y asimismo mi espíritu se edifica cuando yo oro en lenguas. Versículo 12 de 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Eso es lo que quiero resaltar ahí. Pero mi entendimiento queda sin fruto. No sé qué estoy diciendo. Son cosas que no entiendo. Sí, pero tu espíritu está orando. Es lo que dice la palabra. Qué maravilloso, ¿no?
que la parte interna, ese soplo que Dios sopló, valga la redundancia, sobre mí, sea el que habla y se comunica con Dios. Eso es lo que dice la palabra. Qué maravilloso, ¿no? Y qué terrible que algunos le quieran arrancar esto, quieran mutilar la palabra quitando estas cosas, ¿no? ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí. O sea, si tengo este don y puedo orar con el Espíritu, es decir, en lengua desconocida, pues lo haré, pero también con el entendimiento. O sea, las dos clases de oraciones, si tengo ese don, lo haré con las dos. Cantaré con el Espíritu, ¿te fijas? Hay también un cántico que nosotros expresamos a Dios que es a través de lengua desconocida, o como dice el versículo 4, lengua extraña. Es un cántico, una melodía que yo entono al Señor. Y cuando estoy solo en mi intimidad, pues no hay una referencia tonal, no hay una armadura del tono en el que va a ir, no, o sea, ahí me arranco, ¿no? Y ya llega al cielo purificada, ¿no? Como una melodía preciosa para el Señor. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento, ambas. También los dones nos sirven para dar testimonio de Cristo. Estaba hablando de la edificación o de la edificación personal, pero también para dar testimonio de Cristo. Lucas capítulo 5. Versículo 24. En la enseñanza pasada no hablé extensamente acerca de el don de hacer milagros o dones de sanidades también, pero pues vayamos a nuestra referencia, a nuestro modelo que es Jesús. Lucas capítulo 5. El Señor Jesús manifestó que Él era el Mesías. Él lo dijo muchas veces. Su misma presencia, su misma persona daba evidencia de que Él era el Mesías. Y aquí en Lucas 5:24, cuando varios amigos quieren llevar a un amigo suyo que estaba paralítico a Jesús, porque ellos tenían fe que el Señor lo iba a sanar. Ellos no pensaban, no, Dios ya no hace esas cosas, desde Malaquías no se hace eso, ya llevamos 500 años sin que pasen esas cosas, ni profecía, ni nada, ¿no? No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, Jesús está en la casa, el Mesías está aquí. Vamos a llevar a nuestro amigo. Y llegaron ahí a aquella casa en donde Jesús estaba predicando, la casa estaba llena, y no dijeron, bueno, pues ni modo, estaba llena, ni modo, sorry brother, vámonos. No, se treparon al techo, hicieron un hoyo en el techo, y con unas cuerdas o algo bajaron a su amigo paralítico, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, si se caía, pues no pasaba nada, ya estaba paralítico, como quieran. Pero lo bajan. Y es entonces cuando el Señor Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está diciéndoles, relacionando su rol mesiánico o la realidad de que Él es el Mesías, ¿cómo? Levantando al paralítico y le está dando todo el paquete completo. Perdón de pecados y sanidad para su cuerpo. Y así Él estaba manifestando que Él es el Mesías. Juan capítulo 14. Ahí podemos ver el perdón de pecados, el testimonio de Jesús, el testimonio de que Él es el Mesías, la predicación del Evangelio, acompañada de milagros. Por el mismo Jesús, dicho por el mismo Jesús. Dice, creedme, Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, aquí no está diciendo que harán cosas más poderosas que Cristo. Lo que está diciendo es que Jesús estuvo un periodo de tiempo en su ministerio, 3 años, ¿no? De que Jesús resucitó, ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo, a la fecha han pasado muchos años y también han habido muchas señales, muchos milagros. Superó ya en número la cantidad de milagros que hizo Jesús, es a lo que se está refiriendo. Y esto que Jesús prometió de las obras que Él hizo, las cuales dan testimonio de que Él era el enviado del Padre, ¿no? De que Él es el Mesías. Bueno, esto fue cumplido por el Señor. La promesa de que ustedes también lo harán fue cumplido por Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, mis hermanos. Él es fiel. O sea, las promesas de Dios están ahí. Está de que si nosotros las creemos o no las creemos. Si las tomamos o no las tomamos. Está allí la promesa. Y el Señor sigue siendo fiel.
Lo podemos ver a través de la historia. Los apóstoles hicieron milagros en el nombre de Jesús. Aún los que no eran apóstoles hicieron milagros. Tenemos a Esteban, tenemos a Felipe que no eran apóstoles. Y la promesa era ¿para quién? ¿O es para quién? ¿Únicamente para los que son superungidos? ¿Únicamente para los pastores? ¿Para los apóstoles? No, la promesa es para los que creen. Él dijo, el que en mí cree. Esa es la promesa. O para esos es la promesa, para nosotros. A lo largo de la historia hemos podido ver a personas que son sanadas milagrosamente a través de dones de sanidades que Dios reparte. Y aquí sí voy a hacer el ejercicio. ¿Cuántos han visto una sanidad que Dios ha hecho? Levanten la mano, gracias. La pueden bajar. Le pensaron, ¿verdad? Se quedó pensando. Sanidades que Dios ha hecho. Y mira, no estoy hablando de oramos por el hermano, estaba bien y dijo, ya estoy bien. No. Estoy hablando de alguien que oró por otra persona y la persona se sanó. Quizás no en ese momento, quizás después. Yo lo he visto. Yo sé que tú también lo has visto. Y si tú has dejado de creer en esto porque te has dejado influenciar por un predicador o por el otro, ¿qué vamos a decir? ¿Que quién lo hizo? ¿El diablo? ¿A poco el diablo está en el negocio de sanar? Yo pensé que estaba en el negocio de robar, matar y destruir. Entonces, yo he visto sanidades. Y esa experiencia nadie me la va a negar, ni me la va a restringir, ni a prohibir. Y tampoco no voy a permitir que nadie me diga que fue el diablo, porque Dios tiene más poder que el diablo. Y Jesús vino a salvar, pero también sanó. Entonces, es lo que yo puedo ver en la palabra de Dios. Dones de sanidades que Dios reparte. El otro día, lo digo como testimonio también, fuimos a San Antonio el domingo anterior. Fuimos con la familia, Casa de Oración, San Antonio, y estando allí, uno de los hermanos, le mandamos saludos, nos ha de estar viendo el hermano Freddy, me dice, pastor, el otro día fuimos a Houston y usted hizo un llamado para orar y un dolor que él tenía de años, escucha esto, que no le permitía tocar la guitarra, que él tocaba la guitarra en sus tiempos de joven, era rock and rollero, y el hermano tocaba, ahora se convirtió, pero tenía este problema en sus manos que ya no podía tocar. Y se tocaba un acorde y me dolía terriblemente la mano a tal punto que ya no podía seguir tocando. Bueno, en uno de esos momentos, en los cuales a veces usted está así como que, se va a extender esto, ya se va a acabar, ay, qué flojera el pastor. En uno de esos momentos, el Señor lo sanó. Le digo, hermano, qué ingrato eres, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no das testimonio de lo que el Señor ha hecho? Y ahora el hermano está dando clases de guitarra a hermanos allí, en Casa de Oración San Antonio. Y esas son las cosas que a mí nadie me va a decir que Dios ya no las hace, porque las estoy viendo. Ahora, si ya está hecho, tampoco voy a decir que fue el diablo, porque eso sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Ni voy a permitir que nadie me diga eso, y eso tampoco va a entrar aquí en nuestra congregación. El que tiene esas ideas, mira, en otro lado, porque nosotros creemos en el poder de Dios. Así que vemos esto, dones de sanidades que Dios reparte, y eso, mis hermanos, ¿sirve para qué? O sea, Jesús dijo, las obras que yo hago, dice, si no creen en mí, crean por las obras que yo hago. Esas obras sirven, por supuesto, para sanarnos a los enfermos, pero también sirven para ser presentadas como evidencia de que el Dios que tenemos es real, es un Dios que sana. Las señales siempre fueron usadas por Jesús para manifestar que Él es el Mesías, para hablar de salvación. Ahora bien, hay personas que únicamente se han enfocado en los dones y creen que los dones indican que cuentan con la aprobación de Dios. Creen que los dones son garantía de madurez espiritual. Creen que proporcionan un grado de superioridad. Oh, yo sané al hermano, cálmese, no fuiste tú, fue el Señor, ¿sí? Pero no, ya llegó el ungido, ya llegó el pastor, el sanador. No, cálmese. Son dones de sanidades que Dios reparte a los que lo piden. No solamente al pastor, no solamente al apóstol, al que lo pide, Dios se lo da. Y está el enfermo, está la necesidad, y tú le dices, Señor, clamo a ti, dame este don para sanar a mi hermano. Y el Señor te lo puede dar, ¿sí? Y si te lo da, gloria a Dios, no a ti, no a mí. Algunos creen que los dones anulan la importancia del carácter cristiano, del fruto del Espíritu. Sin embargo, esto no es así. Los cristianos en Corinto abundaban en dones. Primero los Corintios 1, vemos eso.
Y vemos que muchas cosas que ellos hacían no eran aprobadas por Dios. Tenían dones, pero tenían la desaprobación de Dios en muchas cosas. Por eso tenemos las epístolas, para corregir sus defectos, sus torceduras. Los corintios que tenían dones estaban lejos de ser maduros. Pablo una y otra vez les llamó niños en Cristo. ¿Por qué? Porque estaban divididos, porque toleraban el pecado, porque abrazaban la falsa doctrina. Primero a los Corintios 11:17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y tenían dones, ni un don faltaba allí. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque los conozco, decía Pablo, ¿no? Así que los corintios son el ejemplo de lo que ocurre cuando solo se hace énfasis en los dones, pero se descarta el fruto del Espíritu. Ahí podemos ver esto en los corintios. Ahora hablemos brevemente del fruto del Espíritu. Y digo brevemente porque lo estamos estudiando en el discipulado de los martes y dimos ya una serie acá también. Los creyentes, como vimos, como mencionaba, estamos en un proceso de santificación. O dicho de otra forma, Cristo está siendo formado en nosotros. Y en este proceso de formación del carácter de Cristo en nosotros, pasamos por pruebas. Yo sé de ustedes, los conozco, hablo con ustedes, oro por ustedes. Están pasando por pruebas algunos de ustedes. Y eso es parte del proceso de que Cristo se ha formado en nosotros. Algunas pruebas son más fuertes que otras, y es ahí en las pruebas en donde el fruto del Espíritu se hace evidente, en donde se muestra qué tan maduros estamos. Para hablar en lenguas, si tienes el don, lo único que tienes que hacer es hablar, orar y ya. Es un don de Dios, pero el fruto, ese lo tenemos que desarrollar. Y es cuando viene la prueba, cuando sale el fruto. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es el carácter de Cristo. Gálatas 5:22. Ahí vemos los elementos del fruto, que es el carácter de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie te va a castigar por ser amoroso, gozoso, paciente, pacífico. Cada uno de estos elementos, quiero recalcar esto, ya que estamos en la serie, no sé si lo mencionamos en la serie, pero es importantísimo. Cada uno de estos elementos de Gálatas 5:22 y 23 no son características humanas. O sea, hay elementos que cada uno de nosotros tenemos como parte de nuestro temperamento. Ahí tienes al brother que es bien pacífico. No sé si has visto parejas así, ¿no? Que la esposa es toda y el esposo todo. No estoy hablando de eso. O sea, esos son cualidades del temperamento de la persona. El fruto del Espíritu es espiritual, son cosas espirituales, es decir, son virtudes que no provienen de nuestra naturaleza humana, sino del fruto del Espíritu. Por eso es el fruto del Espíritu, no el fruto de David. Yo puedo dar mi fruto y a algunos les puede gustar, a otros no, pero el fruto del Espíritu es esto de lo que estamos hablando. No sé si me va siguiendo acá y lo vamos a ir viendo en la serie, ¿no? Solo por mencionar el fruto, por ejemplo, de la paz. Estás en una situación en tu vida que, no sé, te dan una noticia terrible, lo que sea, y en tu fruto hubieras reaccionado así, y golpeando todo y haciendo acá una escena de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Terrible. Pero el fruto del Espíritu en ti es, recibes esa noticia y tienes paz. Tienes paz y puedes pensar. Puedes procesar, ¿sí? Eso es lo que proviene del Espíritu. Veamos cómo se desarrolla el fruto del Espíritu en nosotros. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros, los que hemos creído, somos los pámpanos, las ramas. La vid le comunica vida a los pámpanos y los pámpanos solamente pueden dar fruto si están unidos, si están pegados a la vid. Si no, se mueren. Hace poco pasaron por nuestra casa, hay un árbol ahí, y pasó, me dijo un vecino, no sé, a lo mejor me engañó, ¿no? Pero dice que pasó un camión y cortó un montón de ramas de uno de los árboles de la casa y ahí las dejó tiradas. Y bueno, yo dije, pues yo no le pedí que las cortaran, pues me imagino que se las van a llevar. Bueno, pues ya han pasado varios días y no se las han llevado. Pero no pretendo sacar mis amarguras aquí, sino
ilustrar esto. Esas ramas que fueron cortadas no se ven iguales que las que están pegadas al árbol. Las que están pegadas al árbol se ven bonitas, así tienen todavía sus hojitas verdes, y las que están acá abajo están todas tostadas ya. Ya no se ven verdes, se ven todas cafés y todas feas, y las hojas se ven todas despelucadas, las pobres ramas esas, ¿no? Bueno, los pámpanos dan fruto únicamente pegados a la vid. Estar en comunión con Cristo es la base para dar el fruto que se espera en nosotros. Un cristiano que no está en comunión con Cristo, que no está edificándose a sí mismo, que no está discipulándose, que no está recibiendo la savia, la vida del Señor Jesús, está así como esas ramas, nada más, despegado. Cuando estamos en comunión con el Señor, por otro lado, somos capaces de ser amorosos, gozosos, pacíficos, pacientes, benignos, bondadosos, confiables, mansos, moderados. Estoy hablando del fruto del Espíritu, de los elementos. Ser amorosos, ¿qué es esto? No es darle besitos a todos, no, es amar como Él ama. Un amor incondicional. Eso es el amor. Y casados, ¿cuántos casados hay aquí? Nos vamos al congreso de matrimonio, ¿verdad? Aleluya. Sí. Yo sé que van varios de aquí, ¿no? No tengo la lista exacta, pero luego vamos a crear un grupo o algo para darles algunas instrucciones del congreso, ¿no? Estoy emocionado de lo que el Señor va a hacer allá. Pero bueno, los casados, hablando del amor. El amor, del que describe en Gálatas 5:22, no es el amor eros, el amor erótico, aunque lo incluye en el matrimonio, por supuesto. Pero el énfasis es en el amor de Dios, ágape, un amor incondicional. Si no estamos amando a nuestro cónyuge, por eso dije casados, ¿sí? Si no estamos amando a nuestro cónyuge con ese amor incondicional, híjole, hermanos, estamos en serios problemas. Por eso urge que vayamos al congreso, ¿no? Estamos en serios problemas. Juan dijo, el que no ama a su hermano al que ha visto, a su esposa a la que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ha visto? Por eso digo que estamos en serios problemas, ¿no? Y eso lo damos cuando tenemos al Espíritu morando y cuando el fruto se está manifestando, cuando estamos en comunión con el Señor. Podemos gozarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Por la esperanza que tenemos en Él. Digo, pasó esto, pero gloria a Dios, porque esto no se compara con la esperanza que en mí ha de manifestarse. Podemos manifestar la paz en medio de las tormentas. Podemos tener paciencia en situaciones que requieren de nuestra paciencia. Podemos ser gentiles, benignos con otros. Podemos ser bondadosos o misericordiosos, no solo con los que nos cae bien, sino con todos. Podemos ser fieles. ¿Qué es ser fiel? Estoy hablando de este elemento que es la fe. Allí la fe habla de fidelidad. Personas que cumplen su palabra. Personas que no dejan las cosas a medias. Personas con las que puedes contar. No dices, ay, ¿será que va a estar? ¿No va a estar? ¿Será que va a poder? ¿No va a poder? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sí? No, sé que allí va a estar. O sea, yo puedo dar testimonio aquí, por ejemplo, entre nosotros de personas que yo sé que se puede caer Houston y que aquí van a estar. Y la palabra dice que hay que honrar a los que merecen honra. Y por ejemplo, Javier, ahí tenemos a Javier, que toda la vida lo he visto ahí, a Javier. Y en los momentos más difíciles ahí he estado, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Y hay más, pero no quiero tampoco dejar fuera a nadie que diga, ay, pues eso no me mencionó. No, solo por mencionar ejemplos vivos. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que piense como que esto es algo lejano allá, que le pasó a Pablo, a Pedro. No. El fruto del Espíritu está en nosotros y debe manifestarse. Podemos ser mansos, humildes de corazón, como Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, como Jesús. Podemos ser templados, es decir, tener dominio propio, no demonio propio, dominio propio. No dejarnos dominar por nada terrenal, eso es tener dominio propio. Todo esto lo vamos desarrollando en nuestro caminar con Cristo. No es de la noche a la mañana. O sea, los codazos que le diste a tu esposo ahorita, pídele perdón, hermana, porque eso no lo desarrolla. Se acaba de convertir la semana pasada. O sea, por favor, lo vamos desarrollando conforme vamos avanzando en nuestro caminar con Cristo. Y no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino con su Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerzas, sino con su Espíritu Santo, dice el Señor. La carne obra. La carne se esfuerza por ser amoroso. Es que, pastor, yo me esfuerzo por ser amoroso. No, hermano, no se esfuerce.
Nada más busque más a Dios. Y cuando busque más a Dios, va a conocer más a Dios y entonces va a actuar como ese Dios al que conoce. Deje de esforzarse. El árbol no está pujándole ahí para dar fruto. No, el árbol da fruto naturalmente. Así es el fruto del Espíritu. En cambio, el Espíritu produce fruto en nosotros de forma natural. Y cada árbol da fruto según su género. Y da fruto cuando está plantado correctamente, cuando recibe el agua, cuando recibe el sol apropiado, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Y tampoco espera que le aplauda. Mira, dio fruto el árbol. No, pues ese árbol tiene que dar fruto. Para eso lo plantamos, ¿no? Así que los creyentes damos fruto de forma natural. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Cristo. Juan 15:4, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, por eso no resulta. Por eso no, es que no me sale eso, ser amoroso con mi esposa. No, separado de él nunca vas a poder. Y si lo logras un poquito vas a fracasar, tiene fecha de caducidad. Pero permaneciendo en él recibimos esta capacidad para dar fruto. El apóstol Juan escuchó estas palabras de Jesús. Ahí estaba cuando Jesús les dijo esto y afirmó lo siguiente en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe vivir como él vivió. Y eso incluye el poder y el carácter. Permanecer es estar anclado a la palabra de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra dice que sus palabras son espíritu y son vida. Si yo quiero manifestar la vida de Cristo, he de estar recibiendo de su palabra todos los nutrientes. Sin embargo, no es sano hacer énfasis únicamente en el fruto del Espíritu, aunque es fascinante, así como los dones. Centrarse únicamente en aprender de la Biblia como algo intelectual. Algunos se han centrado únicamente en eso. Yo voy para aprender. Qué bueno que estés aprendiendo, pero no es solo aprender. Llegar a decir que si no manifiestas todos los elementos del fruto del Espíritu no eres salvo. No es así, porque hay cristianos carnales. Y obviamente los cristianos carnales, como los corintios, que les dijo Pablo en 1 Corintios 3, no estaban manifestando el fruto del Espíritu. Enfatizar únicamente en el fruto del Espíritu puede llevarnos a presentar un cristianismo que no se interesa por las necesidades de los demás. Y eso, mis hermanos, es muy triste. Es muy triste mal representar a Cristo, porque Cristo no pensó solamente en él. Filipenses 2 dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Tomando forma de siervo, se hizo como nosotros, se aproximó a nosotros. Eso, mis hermanos, nos dice todo. Cristianismo no es para mí, yo, mis necesidades, yo acá en mi trinchera. No, cristianismo es interesarse por las necesidades. Sin embargo, algunos han enfrascado su cristianismo en eso, un cristianismo que es indiferente ante las necesidades de los demás, un cristianismo carente de poder. Eso también ha orillado a algunos a abrazar esa postura de que los dones no son para hoy, que los dones son como juguetitos para los niños que están en la fe, que yo soy maduro, que los dones no son necesarios para vivir una vida madura cristiana. Y eso es desobediencia a la palabra, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para ir concluyendo, mis hermanos, no tenemos que elegir entre los dones y el fruto. Y gracias a Dios por eso. Necesitamos ambos. 1 Corintios 14:1, que lo hemos leído y es bueno que hasta te lo aprendas de memoria. Dice: seguid el amor. ¿Cuál es el primer elemento del fruto del Espíritu? Amor. Bueno, sigan el amor y procuren ¿qué? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Necesitamos el carácter de Cristo manifestándose en nosotros de forma latente, que se vea, que nos vean a nosotros y que en vez de vernos a mí, a David,
vean a Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Necesitamos también los dones. ¿Para qué? Para ser edificados, para edificar a otros, para dar testimonio de Cristo. Eso es verdadera madurez espiritual. Así se ve un cristiano maduro, así se ve una iglesia madura, en la cual están los dones para dar testimonio de Cristo, para ser edificados. Está el carácter de Cristo que manifiesta a Cristo. Esa es verdadera madurez espiritual. Colosenses 3:16, termino con este versículo, mientras pasa el equipo de alabanza, por favor. Pablo les dice a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero dice también, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que qué bueno es saber que hemos recibido al Espíritu Santo, que hemos recibido sus dones y que hemos recibido su fruto. Y todo esto debe irse desarrollando y perfeccionando en nosotros. Y el llamado, mis hermanos, es a que seamos creyentes de la palabra y del Espíritu. ¿Puede decirlo? De la palabra y del Espíritu. Invito a que se ponga de pie. Llenos del poder de Dios y también manifestando el carácter de Dios. Incline su rostro por un momento y una vez más le voy a suplicar que se haga un hábito entre nosotros, que no se escuche únicamente el que está orando acá. Yo tengo micrófono y le pueden subir a mi micrófono, no hay ningún problema. Que se escuche la oración del pueblo de Dios, que se escuche tu oración. Para que se escuche la oración del pueblo, tu oración es necesaria. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y puedes empezar ahora. Primero, antes de hablar, piensa cuál es tu expectativa. ¿Hay alguna expectativa después de escuchar este mensaje? ¿Qué es lo que esperas de este mensaje? Yo creo que muchas cosas. Si las digo voy a tener que repetir todo el mensaje. Pero la primera expectativa que viene a mi mente ahora, en este momento, es salvación. Yo espero reunirnos, que cada vez que nos reunamos, alguien escuche el Evangelio. Y por eso hago este énfasis. Y cada cierre de la predicación hago esta invitación, porque Dios está haciendo esta invitación. Porque es una invitación que está latente en el Señor. Él quiere salvar. Y esa es la primera expectativa que yo tengo. Espero que esa sea también tu expectativa. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios envía bendición, ¿sí? Y vida eterna. Y me gustaría hoy hacer un llamado, si es que hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como el Mesías. Ese Mesías que hizo milagros y sanidades, ese Mesías quiere habitar en tu corazón. Ha venido a salvarte. Y hoy, si tú le recibes, crees en Él, ese Mesías viene a morar en ti y tendrás vida eterna. Así que mi hermano, mi hermana, únete conmigo en oración por aquellos que no conocen de Cristo y que puedan estar en este lugar o que puedan estarnos viendo a través de la transmisión. Ayúdame, hermano, levanta tu voz. Si le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, Él lo va a hacer. Y puedes aprovechar también para orar por tu familiar inconverso, por tu vecino inconverso. Pídele al Señor que le ablande el corazón. Pídele al Espíritu Santo que le convenza de su necesidad de salvación, de vida eterna. Puedes levantar un poco más tu voz, mi hermano, no pasa absolutamente nada. Esa oración debe ser un clamor para nosotros. Clamar por la voluntad de Dios, que es la salvación de los hombres. Y mientras el pueblo de Dios sigue levantando su voz y orando, yo quiero invitar si hay alguien aquí que hoy quiere creer en Cristo, si quiere alguien recibir al Señor, al Mesías, y decir yo creo en Jesucristo, puedes hacer esta oración conmigo y puedes decirle: Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito.
a morir por mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el enviado de Dios, el Mesías, que derramó su sangre para perdón de mis pecados. Te recibo, Jesucristo. Y si tú dijiste estas palabras, oraste esta oración o palabras similares, creyendo en tu corazón, dice la palabra que eres hijo de Dios. Ahora en fe, mi hermano, mi hermana, dale gracias por la salvación que Dios está trayendo en medio de nosotros. Eleva tu gratitud al Señor. Dile gracias, Señor, por la salvación que traes. Gracias por la vida eterna que estás trayendo, porque estás salvando a personas. Tu plan no ha cambiado y sigues salvando y sigues queriendo salvar. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por tu poder. Otra expectativa que quizás tú puedas tener es: quiero recibir más de Dios. ¿Puedo recibir más de Dios? Es la pregunta. La respuesta es sí. Yo soy limitado. Dios es ilimitado. Así que puedo recibir más de Él. Así que te voy a invitar, mi hermano, mi hermana, así como lo aprendimos hace algunas semanas, levanta tus manos mientras levanta tu voz y dile: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Sabemos que estás en todos lados y cuando decimos ven Espíritu Santo, estamos pidiéndote que te manifiestes poderosamente en medio de nosotros. Queremos experimentar a ese Dios real, que no solamente nos habla a través de la palabra, sino un Dios que se manifiesta, así como se manifestó en el monte Sinaí, así como se manifestó en el bautismo del Señor Jesús y su voz se pudo escuchar, así como se manifestó en la iglesia primitiva. Así, Señor, hoy te pedimos que te manifiestes. Si tú deseas eso, mi hermano, mi hermana, levanta tu voz. Si no lo deseas, está bien, quédate inmóvil, no digas nada. Pero si tú lo deseas, no solamente hables, clama a Él. Cuando aquellos hombres ciegos vieron pasar a Jesús, levantaron su voz, dieron voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que hoy podemos levantar así nuestra voz como que realmente lo anhelamos y decirle: Espíritu Santo, ven, toca mi vida, lléname, Espíritu Santo. Tu palabra dice que nos llenemos del Espíritu. Así que hoy, Señor, de acuerdo a tu palabra, te pido que me llenes, Señor, y que obres como tú quieras, porque cuando tú te manifiestas, las cosas son distintas. Sigue levantando tu voz. Si quieres cantar al Señor, puedes cantar al Señor. Y que podamos experimentar todos este ambiente de adoración a nuestro Dios. Un ambiente solemne, pero a la vez un ambiente también en el cual podemos libremente expresar, mi hermano. No te detengas. Levanta tu voz. Sigue adorando al Señor. Sigue exaltando al Señor. Sigue pidiéndole lo que has necesitado. Dice su palabra que nosotros somos padres y que cualquier padre no le va a dar a su hijo una serpiente si le pide un pescado. Y hoy podemos decirle: Señor, yo sé que tú me vas a dar en abundancia. Sé que vas a responder a mi clamor. Gracias, Señor. Queremos más de ti, Señor. Levantamos nuestra voz a ti, Señor.